mi cuerpo es atacado por una bacteria llamada leptospirosis. En ese momento esa bacteria empezó a atacar mi cuerpo y también una bacteria llamada salmonela. Mi cuerpo se incrementó en masa, los fluidos faltaban, mi cuerpo era 3 veces más grande de lo que es ahora, tenía manchas negras por todo el cuerpo, parte del cuero cabelludo incluso se empezó a caer, mi cara era completamente irreconocible. Yo hago una llamada porque mi papá no estaba presente en ese momento, él me llama preocupado, con lágrimas en los ojos, viviendo a lo mejor, dicho por su boca, los peores momentos de su vida, que su único hijo en ese momento estuviera entre la vida y la muerte ahí. En ese momento él dice que yo les dije que tuviera fe y estuviese tranquilo, porque Dios iba a cumplir sus promesas. Dios te bendiga, familia. Sean todos bienvenidos a tu programa Impacto de Dios TV para las Naciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada persona que nos ven de diferentes países del mundo. Señores, su amigo y hermano Joselito Pérez, como siempre, quien conecta con todos ustedes. Hoy, señores, tenemos un invitado muy especial de tierra lejana, desde Colombia, Dios mío. Una tierra donde hay muchos profetas de Dios, muchos ministros, muchos pastores y una generación que ama a Dios con locura. Este joven que hoy le voy a presentar, que estará dando una palabra poderosa y a la vez su testimonio, viene de padre cristiano, buenos valores, ¿verdad? Un joven que a su temprana edad se ha dedicado para Dios. Dios lo ha estado moviendo a nivel nacional e internacional, llevando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, una palabra fina, poderosa, milagros extraordinarios. Sus ojos han podido ver de lo que Dios está haciendo. Y hoy desde Colombia lo tenemos acá en República Dominicana. Y lo aprovechamos, hermano, sacó un espacio de su agenda para poder, ¿verdad?, dar una palabra a esa hermosa generación que nos están viendo detrás de cámara. Está con nosotros el profeta y evangelista Anthony Galindo. Anthony, Dios te bendiga. Bendiga, amigo. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Encantado de poder estar aquí en Impacto de Dios TV. Dios le bendiga a todas esas personas que nos están escuchando en esta hermosa tarde, en esta hermosa noche. Sea Dios extendiendo cielos abiertos hacia sus vidas. Me siento encantado, honrado y bendecido de poder estar en este país, en esta nación que ha sido de gran bendición para mi vida. Una nación que, aleluya, ha permitido que muchos ministros de Dios lleven la palabra por toda la faz de la tierra. Muy encantado de estar aquí, profeta. Aleluya, de verdad que para nosotros es un gran gozo tenerte acá. Yo sé que lo que Dios está haciendo contigo es algo muy, pero muy poderoso. Señores, yo sé que muchos de ustedes lo han visto a través de las redes sociales, otros lo han visto personal y han quedado impactados con su mensaje. Pero hoy vamos a conocer un poquito respecto de la vida de él, cómo siendo joven a su temprana edad pudo desarrollar ese gran potencial y ese poderoso ministerio donde Dios colocó, Dios mío, algo sobrenatural en él, y Dios lo ha estado llevando a muchos lugares, y Dios a través de él ha estado expandiendo el evangelio y provocando toda una generación a buscar a Dios con locura. Hoy conoceremos un poquito quién es Anthony Galindo, cómo fue su niñez, su adolescencia y cómo pudo darse cuenta ese gran ministerio que Dios le ha dado. Anthony, Amén. ¿Cómo fue tu niñez, tu adolescencia? Bueno, yo crecí en un hogar, pues, en ese momento todavía, mis padres no eran cristianos en ese momento, pero a la edad de 5 años, mi papá se convierte a través de una campaña evangelística, y yo empiezo a asistir con él a la iglesia, empezamos a ir a vigilia. Yo solamente tenía 7 años, y desde esa edad hubo un deseo, un anhelo en mí de servir al Señor. Estábamos en vigilias todo el tiempo, ayunos, cultos, impactos. Todos lados andaba yo con mi papá ahí, siempre presente, siempre sirviendo al Señor. Tiempo después, unos meses después de que estuvimos sirviendo al Señor, hubo un culto de niños. Fue la primera vez que estuve predicando la palabra.
Ese día fue hermoso para mí. La verdad, no, si me preguntan de qué prediqué, no sé absolutamente de qué prediqué. Pero fue un tiempo hermoso, un tiempo donde el Señor iba mostrando, digamos, los primeros caminos, los primeros pasos de lo que el Señor iba a hacer en mi vida de una manera sobrenatural. Ese día prediqué, pero después de ese día no volví a predicar más nunca. Me empezó a gustar el tema de la música, me empezó a gustar la batería, todo lo que es el piano, la guacharaca, le decimos allá, a esa latica con la tirita, no sé cómo le dicen aquí. La huira. Tocaba el tambor. Sentí una pasión por los instrumentos musicales y me aparté un poco del tema de la predicación porque sentí en mi carne, solamente era un niño, que esa no era mi área. Entonces empecé a crecer. Mi padre era evangelista en ese momento, viajaba por las naciones y todo perfecto. Un punto de inflexión, un punto importante en mi vida donde la mano de Dios estuvo presente conmigo fue a la edad de 15 años. Cuando tenía 15 años, mi padre se encontraba ministrando en el país de Brasil. Estaba en Boa Vista, en una ciudad muy grande allá en Brasil. Y estaba ministrando por esos sectores y en ese momento mi cuerpo es atacado por una bacteria llamada leptospirosis. En ese momento esa bacteria empezó a atacar mi cuerpo y también una bacteria llamada salmonela que proviene o hace parte o se desarrolla en la leche, como en el queso, como en el huevo. Entonces la salmonela se desarrolla en esas áreas y también la bacteria de la leptospira que proviene del roedor, que es el animal que conocemos como la rata. En ese momento el doctor detecta esto en mi cuerpo, detecta la presencia de estas dos bacterias. Mi cuerpo se incrementó en masa, los fluidos faltaban, estaba completamente hinchado, mi cuerpo era 3 veces más grande de lo que es ahora, totalmente manchado, como esos perros dálmatas, tenía manchas negras por todo el cuerpo, parte del cuero cabelludo incluso se empezó a caer, las uñas cambiaron de color, mi cara era completamente irreconocible. En ese momento ingreso a UCI, a cuidados intensivos. Antes de yo entrar a UCI, ya ese era como el 5.º día de estar hospitalizado. Yo hago una llamada porque mi papá no estaba presente en ese momento. Él me llama preocupado, con lágrimas en los ojos, viviendo a lo mejor, dicho por su boca, los peores momentos de su vida, que su único hijo en ese momento estuviera entre la vida y la muerte ahí, tan cerca de la muerte, y que él estuviera tan lejos en Brasil y justamente cumpliendo una asignación de parte de Dios. Él se sentía muy mal, terrible. Yo en ese momento, mis palabras, yo creo que hay momentos en la vida del cristiano donde cuando el Espíritu Santo te toma la boca y te habla, tú no sabes qué es lo que está diciendo. Por eso muchas veces no recordamos palabras que decimos. Es curioso pensar en la Biblia cuando Juan dice, este es el que ha de venir, este es más grande que yo. Él dijo esas palabras y tiempo después, estando en la cárcel, llama la atención que él mismo manda a los discípulos de él a preguntar si Cristo era el Mesías. Entonces, si el mismo Juan había dicho que Cristo era el Mesías, ¿por qué razón él se estaba preguntando de que si verdaderamente era el Mesías? Yo pude entender que es una visitación del Espíritu Santo, y cuando el Espíritu Santo te visita, no es tu carne, no es tu boca, no son tus 5 sentidos los que están presentes, sino netamente la manifestación física y espiritual del Espíritu Santo de Dios. En ese momento yo le dije, él me dijo la palabra porque yo no la recordaba. En ese momento él dice que yo les dije que tuviera fe y estuviese tranquilo, porque Dios iba a cumplir su promesa. Pero lo que él más le conmovió fue que en ese momento yo le dije, tú no te puedes venir, porque él me dijo, no, yo voy a comprar un tiquete, yo voy para Colombia porque yo necesito estar presente en ese lugar para al menos apoyarte, para darte fuerzas. Y mi contesta es que por eso yo me doy cuenta que realmente no era yo el que estaba hablando, porque a 15 años yo no podía decir esa palabra. Yo le dije, si tú vienes a Colombia, yo me voy a morir. Y él me preguntó por qué. Yo le dije, porque el que a mí me sostiene es Dios, no el hombre. Entonces, si Dios te puso allá, es porque Él te va a respaldar a ti, va a respaldar la palabra que Él te dio, y ese llamado que Él me hizo desde antes de nacer se va a manifestar en esta tierra. Dios mío. Entonces, es impactante eso que pasó allí, es impactante y poderoso, porque además, en ese momento yo estaba en el bachillerato, me había apartado un poco de los caminos del Señor, no estaba en el mundo, pero era una especie de tibio espiritual. La Biblia dice que el tibio Jesús lo escupe de la boca. Una persona no puede navegar en 2 aguas, porque navegar en 2 aguas es mucho peor de que una persona navega en el mal o en el bien. La Biblia dice que más bien es no haber conocido a Dios que conocerlo y apartarse de Él. Entonces yo estaba allí en mi etapa de adolescencia, ahí sumerjo entre 2 aguas, caminando aquí, caminando allá, y yo suelto esa palabra.
Y en ese momento el doctor llega, me hace unos análisis, me hacían alrededor de unas 20 inyecciones al día, recolectando sangre, haciendo urocultivos, muestras de orina por todas partes. Yo no podía levantarme, dificultad para respirar. Pero en el último momento, cuando yo pensé que ya no había marcha, cuando a lo mejor el diablo había dicho no, Satanás había establecido un decreto de muerte en mi vida, ya no había esperanza ante los ojos del hombre. En ese momento llega Dios y dice sí. Dios llega y dice a mi vida, mira, cuando el diablo dice muerte, yo digo vida. Porque la última palabra la tengo yo. El último decreto, lo que se establece en esta tierra, lo tengo yo. En ese momento yo entendí que lo que gobierna la tierra es el mundo espiritual. Amén. Entonces solamente alguien que está conectado con el mundo espiritual puede darle orden a algo terrenal y que ese algo terrenal pueda obedecer a su palabra. Por eso cuando Josué dice, sol detente en Gabaón, luna detente en Ayalón, la Biblia dice que el sol se detuvo en Gabaón y la luna se detuvo en Ayalón. La Biblia dice que se levanta un profeta llamado Elías y le dice a los cielos, no lloverá ni habrá rocío en la tierra, sino por mi palabra. El profeta no dijo por la palabra del Dios que me creó, por la palabra del Dios que me puso en esta tierra. Él dijo, por mi palabra no lloverá más en la tierra. Aleluya. Porque el profeta pudo entender que nosotros tenemos naturaleza creativa en nuestra boca. Naturaleza de poder en la palabra que Dios ha puesto en nuestra vida. Por eso Proverbios dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y dice que el que la ama va a comer de sus frutos. Por eso yo siempre que predico, siempre que hablo, le digo a las madres que me están escuchando, cuando ven a su hijo que a lo mejor está perdido en el camino de la drogadicción, del alcohol, del mundo, que a lo mejor tú piensas que ya no hay salida para ese hijo, para esa familia, a lo mejor tú le sirves al Señor y tu esposo, tu hijo no está siguiendo los caminos y la voluntad de Dios. Te vine a decir en este tiempo, en este día, de parte de Dios, que llamen las cosas que no son como si fueran. Profeta, pero los profetas, los evangelistas, los pastores no huelen a alcohol, no huelen a droga. Por eso yo no puedo llamar a mi hijo como algo que no es. Pues la Biblia a mí me dice que la fe se trata de hablar las cosas que no son como si fueran. Y para tener fe hay que poner los ojos en Cristo Jesús. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. La fe tiene un poder sobrenatural que puede activar atmósferas divinas en nuestra tierra. Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice que siendo estéril Sara, pudo dar a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Así es. Tocaste un punto muy interesante cuando mencionaste a Sara, que por la fe esta mujer pudo ver lo sobrenatural por encima del tiempo acostumbrado, ¿verdad? Dios se adelantó al tiempo, aunque no era su tiempo ya de dar a luz, porque ya su tiempo había pasado. Por encima del tiempo, Dios hizo un milagro. Cuando tu madre te vio en ese estado, ¿cuál fue la actitud de ella hacia tu persona? Mi madre tenía siempre una voz de esperanza, una voz de aliento. Ella decía, mijito, todo va a salir bien, todo va a marchar bien. De hecho, la historia es bastante conmovedora con el tema de la clínica. Porque yo entré a la clínica con la cédula de mi primo, no fue con mi cédula. Mi primo se parecía mucho a mí. Ajá. Y en la clínica donde a mí me atienden, a mí me iban a dejar morir porque en ese momento había un virus llamado el chikungunya, no sé si tú lo has escuchado. Sí, claro. Entonces el chikungunya produce algunos síntomas parecidos, pero no se compara a nada de lo que yo estaba viviendo. Entonces me atiende una practicante de una clínica y me dice que yo tenía chikungunya. Entonces si yo me hubiera quedado en esa clínica, en mi EPS, no hubiera pasado nada. Yo me hubiera muerto, yo no estaría aquí contando esta historia. Pero llegó mi tía usada por Dios y la verdad que las autoridades no me reconocieron, me dejaron pasar. A lo mejor el médico se dio cuenta, pero él dijo como que si yo echo a ese muchacho a la calle, este muchacho no se va a salvar. Y es poderoso todas las cosas que Dios abre, las cosas que Dios permite para hacer la voluntad que Dios quiere hacer con nosotros. Wow. Y la fe de ella fue una fe sobrenatural. Ahora, ¿qué tiempo duraste en esa sala de hospital? Yo duré alrededor de 12 días. Desde del 19 de diciembre y la salida mía fue el 31 de diciembre, un día festivo, un día que no se le da salida a nadie porque las salidas en la clínica, alguna persona que trabaja en hospital o que ha estado alguna vez en una sala de urgencias, sabe que las salidas a los hospitales se le dan los días de semana, no los días festivos.
y a mí ese día me dieron festivo para que pasara el 31 de diciembre con mi familia en casa y salvo y sano por el poder de la palabra de Dios. Dios, yo honro la vida de tu padre y de tu madre de una manera sobrenatural, que donde quiera que yo esté, que el eterno Dios les bendiga. También me impactó, ¿verdad? La actitud de tu padre, muy poderoso en Dios, esa fe sobrenatural. Tu padre, cuando se dio cuenta que tú estabas en esa sala de hospital, que él estaba obviamente como humano un poco triste, desesperado, ¿cómo él se manejó? ¿Soltó la asignación de la prédica o mantuvo la fe diciéndole a Dios, mientras yo me encargo de los tuyos, Dios, tú te encargarás de los míos? Él se mantuvo siempre en la fe. Hay momentos en la vida de nosotros que por momentos desistimos o intentamos desistir del llamado. La Biblia dice que Jeremías dijo, yo intenté no predicar más tu palabra, intenté no hacer más tu obra, pero había un fuego en mi interior que avivaba, que me quemaba hasta los huesos. En algún momento su fe, no digo que menguó, pero por algún momento él dijo como que fue sacudida, que él dijo, no, yo tengo que estar con mi hijo. Wow. Y en ese momento cuando yo le doy la palabra de parte de Dios, y le digo, papi, tú no te puedes venir para acá, porque si tú te vienes para acá, yo me voy a morir en este momento. Tú tienes que cumplir con la asignación que Dios ha puesto en ti. Wow. Y en ese momento él entiende, y él me dice a mí, luego que pasó todo, que cuando yo le digo esas palabras y terminamos la llamada, él me dice que él sintió una presencia, algo extraña, pero que él la reconocía, ¿me entiendes? Como que sintió un hombre con unas telas blancas, había una presencia en ese cuarto. Y él me dice que cuando él sale hacia el baño, él ve un hombre y él se devuelve porque él pensó que era algo malo. Pero cuando él entra al cuarto, hay una voz que le dice, regresa. Dios. Y cuando él regresa, él ve al hombre, entra al baño y ya no lo ve más. Él me dice que el día siguiente cuando se despierta, él habla con la muchacha de la casa, con la pastora, y le dice, pastora, ¿acaso el pastor estaba en el baño tan tarde y vestido de blanco? Porque yo sentí algo y pues yo me asusté y ya no lo vi más. Y la pastora le dice que no, que el pastor no se levantó al baño. Dios. En ese momento él entendió que era el mismo Dios quien estaba ahí presente. Era la misma presencia, a lo mejor una manifestación angelical, lo que estaba en ese lugar, recordándole y diciéndole que el que puso palabra de Dios en su boca lo sostiene hasta el día de hoy y sostiene a su familia. Amén. Dios mío. Ahora, cuando saliste de esa sala de hospital, ¿cómo tú te sentiste después de los 12 días en adelante? Yo sentí que la mano de Dios estuvo conmigo. Sentía el cuerpo un poco débil. Santo. Todavía tenía vómitos frecuentes, mucha debilidad. Pero salí de ahí. El asunto fue que hay momentos donde uno como ser humano es un poco descarado. Yo sé que yo era joven, pero a pesar de eso que me pasó, tú sabes que yo no me metí con Dios de lleno. Dios. En ese momento entré a estudiar en la universidad. Wow. Y yo soy ingeniero mecánico, me gradué hace un año. Y entré a estudiar esa carrera. Y esa carrera yo la entro a estudiar porque yo pienso que se trata de componentes mecánicos y que únicamente se trata de arreglar vehículos, aviones y cosas así. Pero resulta que no. Esa carrera tiene una orientación científica completamente desarrollada. Y sabemos a ciencia cierta, valga la redundancia, que los científicos se orientan, digamos, por creer que la Tierra, el universo, los seres humanos, tenemos un origen no deidista, no de Dios, sino de algo referente al mono, referente al Big Bang y toda esa teoría de evolución. Entonces, mi fe estaba siendo atacada allí. Aparte de que estaba ahí navegando entre dos aguas, constantemente tenía esos comentarios ateístas, de esos profesores que hablaban acerca de la no existencia de Dios, argumentos baratos, argumentos vanos que intentaban desmentir mis creencias, pero gracias a Dios, aunque profundicé tanto en esa carrera, y me metí tanto en esa carrera, que llegó un momento que yo reconozco que llegó un momento en que casi, digamos, tantos comentarios y tanto meterse en ese mundo de la ciencia, casi me hace un poco dudar de la existencia de mi Dios. Pero gracias a Dios y gracias a Él que en ningún momento mi fe se vio perturbada por esto. En ese momento, cuando ya estaba en esa línea, aparece el COVID-19. Dios. Cuando aparece el COVID-19, en ese momento cuando Dios me llamó nuevamente y me dijo, ¿hasta cuándo te voy a esperar? Dios mío. Conmigo no se juega. Wow. Yo tuve un sueño y en ese sueño yo veía que eso a mí me impactó en gran manera porque yo veía un auditorio gigante y yo me veía a mí mismo predicando. Y como le dije antes, cuando yo estaba niño,
yo perdí ese deseo de predicar porque yo sentí en mi carne que esa no era mi área. Exacto. Que mi área era la música, los instrumentos musicales, la adoración y todas esas áreas musicales. Entonces yo tengo esa visión y yo me voy predicando como un teatro así, y yo sentía que como que estaba en España, y en ese momento el teatro se derrumba y yo miro la mano y tengo el micrófono como lleno de espinas en la mano y cortándome, y en ese momento hay un momento de ruinas, el cielo está oscuro como cuando va a llover, y hay una voz con un estruendo fuerte que me dice: ¿hasta cuándo? Dios. Conmigo no se juega. Me dice Dios: la última vez que te vuelva a llamar. Wow. En ese momento yo atendí el llamado. Mira, yo dije: mira, yo prefiero tener pleito con diablo que pleito con Dios. Mira, con Dios no se juega. Y hasta el sol de hoy decidiste cumplir tu asignación con el reino. Cuéntame tu primera experiencia y tu primer viaje cuando Dios te abrió las puertas hacia República Dominicana, que Dios te dijo: te saco, te muevo a diferentes naciones. ¿Cómo pudiste asimilar estas palabras proféticas que Dios depositó en tu espíritu? Eran finales del año 2021, en octubre. Yo había ido a Estados Unidos 3 ocasiones. Había ido de paseo con mi papá. Había estado ahí de fotógrafo, como dice él. Y ese momento cuando yo me convierto y todo, allá se llama algo renovación de bautizo, que es cuando uno renueva. Ajá. Que no es como bautizarse de nuevo, sino como una renovación de voto, como el matrimonio. Entonces yo voy con él a Estados Unidos y estábamos en una asignación y habían pasado como 15 días de agenda. Y él la noche anterior me había dicho: mira, este es el último viaje que tú vienes, porque yo no quiero turista, yo quiero un ministro al lado mío. Entonces yo me quedé así como pensando, y yo dije: bueno, papi, pero tú sabes que a mí me gusta la batería. ¿Qué batería? Tú eres un predicador. Y los profetas te han dicho. Yo: no, es que a mí no me gusta predicar, yo siento vergüenza hablando en público, y mi voz no siento que sea como la de los predicadores, porque en Barranquilla la gente grita mucho, ¿me entiendes? Entonces yo sentía que yo no podía hacer esa entonación, esa vocalización, pero ahora sí la hago, porque es una cuestión de técnica vocal, de diafragma. Entonces yo no sabía nada de eso. Y en ese momento él está predicando, lo iban a pasar a predicar en Estados Unidos. Estábamos en Miami, Florida. Estábamos en un sector que se llama West Palm Beach, cerca donde está el pastor Jonathan. Entonces el pastor dice: con ustedes, el profeta internacional Anthony Galindo. Ay, yo todavía no había predicado en Barranquilla, en ninguna parte. La única vez que había predicado era cuando tenía 7 años. Yo no había coordinado servicio, nada. Ni un micrófono por nada. Y yo le digo: pastor, usted está completamente equivocado, porque mi papá se llama David Galindo. Yo me llamo Anthony David, pero él es David Galindo, él es el que me va a predicar. Y me dijo: no, eres tú el que va a predicar. Yo: no. Vamos a bajarle 2, como dice aquí. Espérate, yo sé predicar, yo no sé nada. Yo sé de Biblia porque a mí me encanta la lectura. Yo soy un fanático y un amante de la lectura. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, pero a su vez dice también que la mucha letra mata. Entonces debe haber un equilibrio para poder alcanzar esa sabiduría que Dios quiere depositar en nosotros. Entonces sucede eso, acontece esa situación, y mi papá me dice como que: bueno, aquí nos iremos a sentar y aquí nos iremos a quedar toda la noche, pero hasta que tú prediques. Un minuto pasó y la gente empezó a aplaudir, como que: dale, varón, dale. Me paré, y cuando me levanto empiezo a predicar y me empiezo a dar cuenta de que sí tenía algo de parte de Dios, que no sabía que estaba allí, pero lo estaba. Entonces me di cuenta que las pruebas no vienen del diablo, que las pruebas son de Dios. Hay pruebas que se manifiestan en forma de crisis financiera, crisis económicas, y hay pruebas que lo que hacen es probar tu carácter y probar tus habilidades. Cuando una mujer queda embarazada, la mujer se hace una prueba. Entonces la función de la prueba del embarazo es manifestar lo que ella tiene oculto en su interior. Entonces la misión de una prueba es manifestar lo que Dios puso en ti, no para que Él lo vea, ni para que la gente lo vea, sino para que tú mismo puedas ver lo que Dios puso en tu interior. Por eso la almendra me llama la atención, que tiene un recubrimiento bastante duro. Y cuando el profeta se encuentra con Dios, cuando él tiene un encuentro con Dios, la Biblia dice que Dios le pregunta a Jeremías: ¿qué ves? Jeremías dice: yo veo una vara, pero no solamente veía una vara, sino vara de almendro. Cuando la vara seca reverdece, cuando estaba en el altar con las 12 tribus de Israel, la Biblia dice que la vara de Aarón reverdeció y produjo renuevos y frutos de almendra. La almendra es una fruta especial. ¿Y por qué es una fruta especial? Porque por fuera ya está endurecida. Por fuera ya está, aleluya, con una estructura como de coco. Pero por dentro ella contiene una sustancia, una fruta tan preciosa, que vale la pena atacar y romper esa dura carcasa que hay en el interior. Entonces, en ese día, en ese momento, cuando yo me bajo de predicar,
Dios habló a mi vida en sueños y Dios me dijo, lo que yo quería que tú entendieras es que no todo el mundo puede conocer el tesoro que hay en tu interior. Así es. Y yo tenía que prepararte a ti para que tú pudieras darte cuenta del tesoro y el ministerio que yo había puesto en tu interior. Wow, Dios mío. Esta palabra es pero sobrenatural lo que se está declarando, ¿verdad? Ya la preparación, el llamado de Dios hacia la vida del profeta Anthony fue algo impactante, donde él nunca se imaginó el gran potencial, donde él tenía miedo, ¿verdad?, presentarse delante de la multitud, pero una cosa era lo que él pensaba y otra cosa lo que Dios tenía diseñado a su favor. Cuéntame un poquito, Anthony, respecto a los valores que te enseñó tus padres. ¿Qué tú has aprendido de tu papá, un gran hombre de Dios? Bueno, entre mi mamá y mi papá, sí, siempre yo he tomado como lo mejor. Sabemos que todos tenemos defectos, pero mi papá tiene una característica y es que tiene un corazón muy bonito, un corazón puro, wow, un corazón que además de recibir ataques, traiciones, calumnias, él siempre me ha enseñado que el rencor no va alineado con las cosas de Dios. Yo he visto cómo muchas personas lo han traicionado, han hablado mal de él, y él se ha sentado nuevamente en la mesa con esas personas y honrarlos a ellos. Él me enseñó un principio muy importante que me ha servido hasta el sol de hoy, hasta el día de hoy, y es que la deshonra se paga con la honra. Dios. Tú te imaginas, la gente que me está escuchando se imagina lo que sintió Judas Iscariote cuando ese hombre recordó los momentos donde Jesús le lavó los pies. Wow. La Biblia dice que mojó el pan y se lo dio al que lo iba a traicionar. Así es. Yo me imagino Judas que por eso lo que mató a Judas no fue su error. Lo que mató a Judas fue el remordimiento y el no poder tener una restauración. Dios. Él toma las monedas. Y si usted analiza la Biblia dice que él la devuelve al templo. Él la devuelve a los sacerdotes. Pero ¿qué pasó? Que él buscó restauración en el templo incorrecto. Wow. La Biblia dice que el que se arrepiente alcanza misericordia. Si usted compara el acto de Judas Iscariote con el acto de Simón, con el acto de un hombre como David o como de Salomón, la Biblia dice que David no solamente adulteró con esta mujer llamada Betsabé, sino que tomó a su hombre, que era un hombre que hacía parte del ejército, y lo puso al frente para que lo mataran. Porque hay gente, aleluya, que piensa que los últimos serán los primeros. Pero hay otros que piensan que los últimos serán los primeros, pero para ponerte y que te mate el enemigo. Entonces, David tomó a este hombre y no solamente fue adúltero, sino que participó en la muerte de este hombre. La Biblia dice que Simón no solamente negó a Cristo, sino que juró y maldijo que no conocía a Cristo. Maldecir y jurar tienen cosas muy poderosas en el mundo espiritual. Así es. La Biblia dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. No sea que caigáis bajo juicio. Entonces, al él jurar que no conocía a Cristo, él estaba entrando en una tradición de hombre. El problema de hoy en día, muchos problemas que experimentamos hoy en día, es que el pueblo cristiano ha tomado el juramento como una tradición terrenal. Queremos jurar por todo. No, te juro por mi mamá que tal cosa. Te juro. Y la Biblia dice, no juréis ni por el trono ni por el cielo, porque al jurar por el cielo y por el trono, estaréis jurando por el que está sentado en el trono de Dios. Entonces, el juramento es algo serio. El juramento es algo que no hace parte de la tradición. Porque el juramento, aleluya, te conecta. Al usar el juramento como una tradición, estamos empleando y anulando la palabra o el efecto de la palabra en nuestras vidas. La Biblia dice que no hay nada que anule la palabra. Ni los demonios, ni la brujería, ni la hechicería, ni el negro huacaipuro, ni María Leoncia, ni el varón de cementerio. Nada puede anular la palabra. Pero la Biblia dice que hay algo que puede anular el efecto de la palabra. Y son las tradiciones. Gloria a Dios. Tenemos que tener mucho cuidado al entrar en tradiciones, porque las tradiciones anulan la palabra de Dios. Así mismo. Entonces, el asunto con Judas fue que él buscó restauración en el templo incorrecto. Amén. ¿Y por qué buscó restauración en el templo incorrecto? Porque había una carencia de revelación en su vida. Wow. Al haber una carencia de revelación en su vida, él no tenía claro cuál era el fundamento de su vida, de su ministerio. La Biblia dice que Pedro tiene una revelación. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le contesta, sobre esta roca edificaré mi iglesia. El problema de hoy en día, profeta, es que hay mucha gente que a sol de hoy piensa que Simón Pedro es el fundamento de la iglesia. Y Simón no es el fundamento de la iglesia. Así es. Porque la palabra fundamento es la palabra simiente. Así es. Y la palabra simiente es la palabra semilla. Entonces, si una semilla es plantada en la tierra
y al primer año, al segundo año produce frutos en abundancia, pero al quinto año la semilla se muere, lo que va a pasar con el árbol es que el árbol se va a morir. Entonces, si Pedro es la semilla de la iglesia, si es el fundamento de la iglesia como fruto de su simiente habría dejado de existir con la muerte de Simón. Entonces, de lo que está hablando Pedro es de la revelación que él tuvo. Por eso Cristo dice, sobre esta roca, Simón, sobre esta revelación que tú has tenido, yo voy a edificar una iglesia en Santo Domingo, en República Dominicana y en Colombia. Wow. Entonces, Judas, para acotar este asunto con Judas, no tenía claro cuál era su fundamento. Parece ser que él no tuvo la revelación suficiente para poder entender que cuando Cristo dijo que destruiría el templo y lo restauraría al tercer día, no era el templo de los fariseos, no era el templo de Jerusalén, estaba hablando de él mismo. En otras palabras, si Judas hubiera esperado a Cristo, la historia hubiera sido diferente. Dios mío, es impresionante, señores, lo que Dios está haciendo con este joven. Es poderoso, donde aparte del testimonio, también se te está revelando una palabra fresca para que tú entiendas que Dios no inventa. Cuando Dios se la coge con alguien, se puede levantar quien se levante, se puede levantar el principado quien se levante. Y si Dios dijo que contigo, que Dios lo va a hacer, no hay diablo que lo detenga. Ungido, como nos quedan un par de segundos más, ¿qué consejos tú me le das a esa generación, esos profetas, adoradores, evangelistas que quieren levantarse, pero por causa de un proceso todavía están en el suelo? Si algo he entendido acerca de los procesos, es que hay una gran diferencia entre los procesos del mundo y los procesos de Dios. Así es. Yo pude entender a mi corta edad que en el mundo la Biblia dice que tendréis aflicciones, pero Jehová ha vencido al mundo. Así es. Pero no solamente eso, sino que las aflicciones en el mundo no tienen propósito. Amén. Las crisis económicas sin Cristo no tienen propósito. Yes. Pero en Cristo Jesús, cada problema tiene un destino profético para tu vida. Aleluya. Tu joven, evangelista, mujer, niño que me estás escuchando, ten fe, porque la voluntad de Dios siempre te va a llevar a lugares donde su mano divina te va a sostener. Así es. Recuerda que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Declaro cielos abiertos sobre tu vida y avanza, porque hay un propósito y una bendición que te va a perseguir hasta el final de tus días. Gloria a Dios. Si hay una pregunta un poco personal. Si tú ahora mismo tuviera tu padre cara a cara, tus padres, cuando hablo de padres estoy obviamente incluyendo a la madre. Si estuviera cara a cara, face to face, a tu padre, que fue un ejemplo entre tu padre, tu madre, ¿qué tú le dirías al ver cómo tú estás fluyendo en tu ministerio y tú saber que Dios lo usó a ellos para poder empujar lo de Dios en tu vida? Si lo estuviera frente a frente, ¿qué tú le dijeras? Le diría que ni sabiendo todos los idiomas del habla hispana, inglesa, rusa, yo podría juntar palabras para agradecer esta mujer y este hombre de Dios que formó en mí. La verdad es que no seríamos nada sin un buen maestro a nuestro lado. Un buen maestro capacita y direcciona al discípulo de acuerdo al área en que se va a desempeñar. Gloria. Analizamos, profeta, ya brevemente analizamos la vida de Juan y la vida de Pedro. Vemos que Pedro presenta a Jesús de una forma y Juan lo presenta de una forma distinta. Y no es que Jesús tuviera doble personalidad o fuese bipolar, sino que Jesús a Pedro lo formó de acuerdo al nivel o al área de que Pedro se iba a desempeñar. Él tuvo que formar, machacar su carácter y su orgullo para que cuando la sombra de Pedro levantara paralíticos, a él no se le subiera el pavo real. Entonces, el maestro que Dios pone en ti, aunque tú no lo entiendas en este momento, está formando y capacitando el tesoro que Dios puso en ti para que te puedas desempeñar en las áreas sobrenaturales que Dios tiene para ti y que esas áreas no nublen tu visión y tu revelación en esta tierra. Dios, impresionante, señores. ¡Wow! La gloria es de Dios por los siglos de los siglos. Tremenda palabra, tremendo testimonio. Honro la vida de Anthony junto a su padre, su madre, esa hermosa congregación que Dios ha puesto en sus manos y toda su familia general. De verdad que Dios siempre tiene una generación. Eso pasó con
con este hombre llamado Elías, ¿verdad? Elías llegó un momento que él pensó que era el único profeta. Cuando Dios se le aparece en la cueva y le dices, Elías, ¿qué haces aquí? Observamos cómo Elías revela una verdad o una realidad, donde él dice, he sido perseguido, han matado todos tus profetas y solo yo he quedado. Es ahí donde Dios le revela una verdad absoluta y Dios le dice, estás equivocado, todavía tengo cuyos 7,000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Parece ver que a Elías se le olvidó ese remanente que Dios tenía, y parece ver que se le olvidó que había un hombre llamado Abdías, que era mayordomo de la casa del rey Acab, donde este hombre había escondido 100 profetas de 50 en 50 y dice que lo había sustentado con pan y con agua. Quiere decir que por más que Dios te use, siempre habrá una generación detrás de ti que esté esperando el turno de Dios o la asignación o el tiempo de Dios para poder explotar lo que lleva por dentro. Así que mientras más Dios te use, recuerda que tú tienes que ser como un Juan el Bautista, reconocer tu asignación, entender que si hoy en día tú eres un excelente predicador, una excelente adoradora, un excelente ministro, debe de entender algo, y es que el enfoque no es para que tú recibas aplauso, sino para que tú prepares el camino, porque tú debes de entender que tarde o temprano Dios mandará a alguien detrás de ti que tratará o seguirá expandiendo el reino y expandiendo el ministerio de Dios. Ungido, tiene un minuto para que haga una oración por esa hermosa persona que están detrás de cámara. Padre, te damos gracias, Señor, en este hermoso día. A través de esta emisora, de esta plataforma, de este programa de parte de Dios, extiendo oraciones hacia el pueblo de la República Dominicana, hacia Santo Domingo Este, Norte, Oeste, Sur, hacia todas las provincias que componen este hermoso país. Declaro cielos abiertos sobre las personas, los oyentes y los televidentes de este programa. Declaro en el nombre del Señor Jesús que todas las promesas que un día Dios entregó y depositó sobre tu vida se van a manifestar. Que no solamente tú serás salvo, sino que toda tu casa, toda tu generación se va a salvar en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que se rompen las maldiciones generacionales y lo que viene para tu vida es una bendición generacional. Es decir, que la bendición que tú vas a recibir se va a expandir y transmitir de generación en generación. Dios los guarde poderosamente y Dios les bendiga. A ver, ¿cómo te pueden contactar las personas en tus redes sociales? Esos ministros que nos ven, que sienten de Dios invitarte, eventos, cualquier actividad. Tremendo, hermano, tremendo predicador. Mire, se lo recomiendo, la gloria es de Dios. Si hay alguien que quiere invitarte, ¿cómo te pueden buscar en las redes sociales? En la red de Facebook aparezco como Anthony Galindo. Tengo una chaqueta azul con un fondo negro. Ahí lo va a encontrar, ahí está mi información. También tengo mi Instagram, aparezco como Galindo Evangelista o como Tony David también. Entonces, de esa forma me pueden contactar y pueden ahí seguirme. Gloria al Señor. Así que ya ustedes saben, todos los caminos conducen hacia allá. Recordando que este es tu programa, Impacto de Dios TV para las Naciones. Así nos pueden buscar, Impacto de Dios TV para las Naciones. Entre a su canal de YouTube, suscríbase, comparte el video, que yo sé que será de bendición. También nos puede buscar personalmente, Joselito Pérez, en todas las redes sociales. Señores, el eterno Dios nos bendiga a todos. Hoy, mañana y siempre. Amén. Shalom. 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 Viene la segunda parte. Amén. Claro que sí. Candela. Claro que sí. Fue un chiste. Dios le bendiga. Le bendiga. Paz.